Sebastián llevaba apenas unas semanas trabajando en el turno nocturno del McDonald's. Había tomado el empleo sin pensarlo mucho. Una solución temporal para ayudar a pagar las cuentas. Los primeros días habían sido normales. Atender clientes ebrios, limpiar mesas y asegurarse de que las máquinas de helado funcionaran al menos la mitad del tiempo. Sin embargo, todo cambió la noche en que llegó un sobre misterioso con su nombre. Dentro encontró una lista titulada Reglas especiales del turno nocturno. Se trataba de 20 reglas muy específicas y, por lo que pudo ver, bastante extrañas. Al principio pensó que era una broma de mal gusto de alguno de sus compañeros, pero la expresión sería del gerente. Un hombre llamado Joaquín le hizo reconsiderar. Joaquín lo miró fijamente mientras le entregaba la lista. «Sigue las reglas y no tendrás problemas, muchacho», le dijo, sin rastro de humor. Sebastián, nervioso, revisó la lista nuevamente. Regla número 1. Regla número 1. Nunca cierres las puertas del baño después de las 2:15 am, aunque veas que están abiertas. Si un cliente te pide una Big Mac con la carne cruda, dásela. No hagas preguntas. A las 3:33 am, el teléfono de la cocina sonará. No contestes, bajo ninguna circunstancia. Regla número 4. Si ves a un hombre con un traje viejo sentado en la esquina, no lo mires a los ojos. Regla número 5. Si el sistema de la caja registradora se reinicia solo, sonríe y sigue trabajando como si nada pasará. Regla número 6. Nunca hables del hombre que viene con el niño de rostro borroso. Solo atiéndelo y entrégale una Happy Meal vacía. Regla número 7. Si ves a alguien limpiando las mesas que no es un empleado, ignóralo. No interactúes con él. Regla número 8. Después de las 2:45 am, los espejos del baño reflejarán cosas que no están allí. Evita mirarte en ellos. Regla 9. Una vez por noche, el horno se encenderá solo. No intentes apagarlo. Regla número 10. Si una hamburguesa se desliza del mostrador por sí sola, recoge el pan, pero deja la carne donde cayó. Regla número 11. Alguien intentará entrar por la puerta trasera después de las 4 am. No abras, aunque llore. Regla número 12. Si la máquina de refresco dispensa algo rojo, no lo bebas. Simplemente tíralo sin decir nada. Regla número 13. Si el gerente Joaquín aparece después de las 12 am, no es él. No le hables. Regla número 14. A la 1:11 am, una mujer con un vestido negro entrará. Solo dale una servilleta y déjala irse. Regla número 15. Si escuchas a un niño riéndose en el área de juegos, asegúrate de que no haya niños en el local. Si no ves a nadie, cierra la puerta de esa área. Regla número 16. Cada noche después de las 3 am aparecerá una nueva mancha en la pared de la cocina. No trates de limpiarla. Regla número 17. Si el radio empieza a tocar música en un idioma que no conoces, baja el volumen lentamente. Nunca lo apagues bruscamente. Regla número 18. Los empleados que trabajaron aquí antes de ti a veces regresan. No te sorprendas si ves a alguien que fue despedido hace meses. Solo sigue con tu trabajo. Regla número 16. Si alguna vez el reloj marca las 13, cierra los ojos y cuenta hasta 10. No importa qué escuches mientras lo haces. Regla número 20. Si te sientes observado por las cámaras de seguridad, no las mires directamente. Mantén la calma y sigue trabajando. El resto de la noche transcurrió de forma extraña, pero tranquila. Al menos hasta las 3:33 am. Sebastián se encontró en la cocina, tratando de hacer caso omiso a la extraña sensación de que algo lo observaba. Justo entonces, el teléfono comenzó a sonar. El tono fue bajo al principio, pero fue subiendo en intensidad hasta volverse ensordecedor. Recordó la regla número 3 y, corazón latiendo violentamente en su pecho, dejó que el teléfono sonara. No se atrevió a contestarlo, ni siquiera a mirarlo. El sonido se detuvo abruptamente, pero algo cambió en el ambiente. El aire en el local se sentía pesado.
cargo de una presencia oscura que Sebastián no podía expresar. Volvió al mostrador y de reojo vio al hombre de traje viejo sentado en la esquina, tal como mencionó la regla número 4. Su piel era cenicienta, y aunque Sebastián intentó no mirarlo, sintió una presión extraña en la cabeza, como si algo intentara forzar su atención hacia él. De repente la máquina de helado comenzó a funcionar sola, expulsando un líquido oscuro y espeso. Sebastián retrocedió con la mano temblando, recordando la regla número 12, y corrió a tirarlo sin pensarlo. Mientras se acercaba el bote de basura, escuchó un golpeteo en la puerta trasera. Por favor, ábreme, suplicó una voz. Era una voz femenina, suave y llena de dolor. Sebastián sabía que era una trampa. Recordó la regla número 11, no abras, aunque llore. Su respiración era cada vez más superficial. El reloj marcaba las 4 a.m. El golpeteo se intensificó. La voz comenzó a sonar más desesperada. Por favor, estoy herida. Sebastián se tapó los oídos. Intentó concentrarse en limpiar las mesas, hacer cualquier cosa para no ceder a la atención de abrir la puerta. Pero entonces la voz cambió. Ya no era una voz mujer llorando, ahora era la voz de su madre. Sebastián, ábreme. Es tu mamá, cariño. Necesito que me abras, por favor. Sabía que no era ella. Sabía que no podría hacerlo. Pero las lágrimas comenzaron a correr por su rostro, luchando contra su instinto más profundo. Finalmente, con un esfuerzo sobrehumano, decidió ignorarla. Al cabo de unos minutos los golpes cesaron. El silencio llenó el restaurante, interrumpido solo por el sonido de la campana de la puerta principal. Una mujer con un vestido negro había entrado, justo como mencionaba la regla número 14. Sebastián le entregó una servilleta, tratando de evitar el temblor en sus manos. La noche continuó, llena de incidentes espeluznantes. Cada vez que cumplía una regla, sentía que algo más oscuro y aterrador acechaba a su alrededor. Los espejos del baño mostraban sombras que no correspondían a su reflejo. El horno se encendía solo, llenando el lugar con un calor sofocante, y las manchas en la pared crecían, como si algo detrás del muro estuviera intentando salir. Cuando el reloj finalmente marcó las 5 a.m., el cambio de turno llegó. Sebastián salió del restaurante tambaleándose, con la piel pálida y el alma al borde del colapso. Afuera, el sol comenzaba a salir, pero la luz no traía consuelo. Sabía que tendría que regresar esa noche y que tal reglas seguirían siendo las mismas, o quizás aún más extrañas, porque algo en su interior le decía cada vez que las cumplía, se acercaba más a un terrible final. Desde que Andrés empezó a trabajar en Wendy's, el ambiente le parecía extraño. Era un lugar típico de comida rápida, clientes apresurados, el sonido constante de la freidora y el olor a carne a parrilla. Pero había algo que siempre lo ponía nervioso. Clara, la encargada que se disfrazaba de Wendy, la icónica niña pelirroja del logotipo del restaurante. Clara había tomado su papel demasiado en serio desde que el gerente decidió usarla como reclamo publicitario. Cada tarde se colocaba el uniforme azul, la peluca de trenzas pelirroja y ese vestido a rayas blancas y azules que tanto recordaba a la niña sonriente del logotipo. Al principio, Andrés pensaba que era solo una excentricidad, una forma más de atraer clientes, pero con el tiempo se dio cuenta de que había algo más detrás de la máscara sonriente de Clara. Empezó con comentarios extraños. Clara lo observaba mientras trabajaba en la parrilla. Sus ojos azules bajo la peluca lo seguían constantemente. «Andrés, te ves muy bien hoy», le decía, con una sonrisa amplia, pero vacía. Él siempre intentaba mantenerse profesional, respondiendo con breve «Gracias» y volviendo a su trabajo. Sin embargo, la tensión en el ambiente era inigualable. Cada vez que Clara estaba cerca,
Andrés sentía que algo siniestro se arrastraba en el aire. Con el paso de las semanas, las cosas se comenzaron a escalar. Clara, siempre disfrazada de Wendy, empezaba a aparecer en los lugares más inesperados. En la esquina de la cocina, mirándolo sin decir nada. En el estacionamiento, cuando él terminaba su turno, como si lo estuviera esperando. Lo más perturbador era que, aunque siempre parecía sonreír, su expresión nunca alcanzaba sus ojos. Una noche, Andrés decidió quedarse un poco más tarde. El restaurante casi estaba vacío y solo quedaba unos pocos clientes. Clara, como siempre, había estado deambulando por el lugar con su uniforme inmaculado, su peluca perfecta y esa maldita sonrisa. «Andrés, ¿me ayudas a cerrar hoy?», le preguntó, mientras el reloj marcaba las 11 p.m. El lugar ya estaba cerrando y solo quedaba ellos dos. Él no quería hacerlo, pero no pudo negarse. Sabía que si lo hacía, Clara probablemente iría a la gerente con alguna queja falsa, algo que ella solía hacer cuando las cosas no salían como quería. Además, no quería generar más problemas, así que accedió a quedarse. Mientras cerraba en el restaurante, el silencio se volvió opresivo. El eco de los utensilios y las puertas de los armarios siendo cerrados parecían más fuertes de lo normal. Andrés sentía el peso de la mirada de Clara sobre él, como si sus ojos no se apartaran ni por un segundo. Cuando todo estuvo limpio y organizado, Clara se acercó a él, bloqueando su salida. «¿Sabes, Andrés? Siempre he sentido que tenemos algo especial entre nosotros», dijo su voz. Era suave, pero había algo retorcido en ella. Él trató de mantener la calma, pero el sudor frío empezó a recorrer su espalda. Clara se estaba acercando demasiado. «Yo no creo que sea así, Clara», dijo, intentando mantener la compostura. «Solo somos compañeros de trabajo». Clara soltó una risa aguda, casi infantil, pero había una oscuridad en sus ojos que le puso la piel de gallina. «No te preocupes, Andrés. Yo sé lo que realmente sientes. Sé que has estado intentando ignorarme, pero no puedes, no por mucho más». La luz parpadeó una vez sobre ellos, y en ese breve momento, Andrés sintió un pánico profundo. Algo no estaba bien. «Mira, Clara, creo que es mejor que terminemos y cada quien se vaya a casa», dijo, intentando alejarse, pero ella se interpuso en su camino, empujándolo contra el mostrador. Su sonrisa, esa misma sonrisa que debería haber sido amigable, se transformó en algo perturbador. La Wendy que Clara personificaba no era una imagen inocente. Había algo monstruoso en ella. De repente, Andrés sintió que había quedado atrapado en una pesadilla. «No te vas a ir, Andrés», dijo Clara, con una voz suave pero firme. «Tú y yo tenemos algo pendiente. Sabes que siempre me gustaste». Andrés intentó apartarse, pero Clara lo empujó de nuevo, esta vez con fuerza sorprendente para alguien de su tamaño. La peluca pelirroja cayó de su cabeza, revelando su cabello oscuro y desordenado, pero ella no parecía preocuparse. Esa sonrisa permanecía ahí, perturbadora y cruel. «¿Sabes cuántas veces he pensado en ti, Andrés?», preguntó mientras sacaba algo del bolsillo de su vestido. Era un cuchillo para cortar pan, afilado y brillante, bajo la luz del restaurante vacío. Andrés sintió que el miedo lo paralizaba, intentando razonar con ella, pero Clara ya no parecía escuchar. Parecía haberse transformado en algo más, en alguien más. «Clara, por favor, cálmate. No tienes que hacer esto», dijo con voz temblorosa, retrocediendo mientras buscaba una salida. Ella avanzó lentamente como si disfrutara del terror en sus ojos. El cuchillo brillaba peligrosamente entre sus dedos. «Voy a asegurarme de que nunca te olvides de mí», susurró, mientras sus pasos resonaban en el piso de baldosa. Andrés, finalmente recuperando el control de sus músculos, se lanzó hacia la puerta trasera,
Sabía que si no escapaba en ese momento, no saldría con vida de allí. Clara lo siguió, riendo, su sonrisa estirándose de una manera antinatural, como si fuera una caricatura distorsionada de la niña del logotipo de Wendy's. Llegó a la puerta, la abrió con torpeza y salió, corriendo al frío de la noche. Podía escuchar los pasos rápidos de Clara detrás de él, y el eco de su sonrisa resonaba en el callejón oscuro. Corrió sin mirar hacia atrás, con el corazón latiendo tan fuerte que sentía que iba a explotar. Cuando finalmente llegó al auto, miró por el retrovisor, esperando ver a Clara, pero ella no estaba allí. El callejón estaba vacío, pero la sensación de ser observado permanecía. Encendió el auto y se alejó de lo más rápido que pudo, con el rostro empapado de sudor. Mientras se alejaba, miró una vez más el restaurante. Y allí, en la ventana del frente, Clara, aún disfrazada como Wendy, lo observaba desde la oscuridad, su sonrisa inquebrantable y su cuchillo en mano. Andrés sabía que esa sonrisa lo perseguiría para siempre. Marta llevaba ya varios meses trabajando en el turno nocturno del Burger King. Era una rutina tranquila, casi monótona, y aunque odiaba el olor a grasa que impregnaba su ropa, agradecía que hubiera poca gente a esas horas. Su vida no era fácil, una hija pequeña en casa y facturas apiladas que parecían no tener fin. Por eso, aceptaba todas las horas extras que pedían. Esa noche, cuando entró para su turno, algo en el ambiente se sentía distinto. El gerente, un hombre de pocas palabras llamado Luis, la recibió con una mirada extraña, como si supiera algo que ella no. Marta decidió ignorarlo, se puso su delantal y se dirigió a la cocina. «Esta noche puede que esté más movido de lo normal», le dijo Luis, sin darle más detalles. Sin prestarle demasiada atención, Marta comenzó a revisar las estaciones de trabajo. Todo parecía en orden, hasta que notó algo en el refrigerador de la carne. Uno de los paquetes no tenía etiqueta habitual. En lugar de 100% carne de res, la etiqueta era completamente blanca, sin ninguna inscripción. Probablemente un error de la fábrica, pensó Marta. Sin embargo, había algo raro en la textura de la carne. Era más blanda y el color no era el habitual. Era de un tono más grisáceo, casi como si estuviera empezando a descomponerse. Una punzada de inquietud le recorrió, pero decidió que no tenía tiempo para detenerse a investigar. Luis era estricto con el tiempo, y la primera orden ya había entrado. Una Whopper. Marta sacó la carne del paquete blanco, la colocó en la parrilla y notó que el olor era diferente. No era desagradable, pero definitivamente no olía como la carne de res que estaba acostumbrada a cocinar. Era más dulce, casi metálico. Intentó no pensar demasiado y terminó de preparar la hamburguesa, entregándola al cliente con una sonrisa forzada. Durante las siguientes horas, las órdenes continuaron llegando, y Marta notaba que más paquetes sin etiqueta estaban en uso. Intentaba ignorar su creciente malestar, decidiendo a sí misma que seguramente todo tenía una explicación lógica, pero a medida que la noche avanzaba, las cosas empezaron a ponerse más extrañas. Uno de los clientes habituales, un hombre robusto que siempre pedía lo mismo, esta vez pidió una Whopper, sin cocer tanto, que quede roja por dentro. Marta, inquieta, obedeció. Cuando cortó el filete a medio hacer para verificar, el interior estaba más que rojo. Era un color oscuro, casi púrpura, como una textura fibrosa que no parecía de res. Sintió náuseas, pero siguió adelante, intentando convencer a su mente que solo estaba cansada. A las 2 de la mañana, una compañera llamada Carla se acercó a la cocina para preguntarle cómo iba todo. ¿No te parece que la carne está rara esta noche?, le dijo Marta, en voz baja, esperando que Carla la tranquilizara. Carla la miró, con ojos apagados, como si estuviera en trance. «Solo sigue cocinando», respondió,
sin emociones, dando la vuelta y regresando al mostrador. Esa respuesta la desconcertó más. Algo definitivamente estaba mal. Marta decidió que no podía seguir ignorando sus instintos. Aprovechando que no había más pedidos, tomó uno de los filetes sin etiqueta y los escondió en una bolsa de basura. Cuando la noche terminara, se llevaría esa carne y la llevaría a analizar. No podía quedarse con la duda. A las 3 de la mañana, el Burger King se quedó vacío por un momento. Marta estaba limpiando la parrilla cuando Luis apareció detrás de ella sin hacer ruido. La sobresaltó. ¿Todo bien?, le preguntó, pero había algo en su tono, una amenaza velada que hizo que el corazón de Marta se acelerara. Sí, todo bien, respondió rápidamente, intentando no parecer nerviosa. Luis se quedó allí mirándola fijamente durante unos segundos más de lo que eran cómodos, antes de darse la vuelta y salir de la cocina. Cuando el reloj marcó a las 4 de la mañana, Marta estaba en un estado de paranoia total. Los paquetes de carne sin etiqueta seguían apareciendo, y cada vez que uno se abría, el olor metálico era más fuerte. No podía soportarlo más. Decidió confrontar a Luis. Oye, ¿qué está pasando con la carne esta noche?, le preguntó cuando lo encontró sentado en su oficina. Luis la miró en silencio, y la sonrisa torcida se formó en su rostro. ¿Qué pasa con la carne, Marta? ¿Algo no te parece correcto? Ella dudó. La forma en que la miraba le provocaba escalofríos, pero debía saberlo. No huelen ni saben como debería. ¿De dónde vienen? Luis se levantó lentamente de su silla y cerró la puerta detrás de él. El aire en la pequeña oficina se volvió sofocante. ¿Alguna vez te has preguntado por qué el Burger King siempre lleva tanta carne disponible?, le dijo con voz suave, pero había una oscuridad debajo de esas palabras. Marta tragó saliva. Algo en la mirada de Luis le decía que no quería escuchar la respuesta, pero él continuó. Este lugar tiene un acuerdo especial. No preguntes demasiado, Marta. Solo sigue cocinando. Nadie sale perjudicado si sigues las reglas. Marta retrocedió un paso, su piel se erizó, sentía que debía salir de ahí, pero las palabras de Luis la paralizaron. ¿De dónde viene la carne?, preguntó, esta vez con un hilo de voz apenas capaz de hablar. Luis sonrió ampliamente, mostrando sus dientes amarillentos. Del mismo lugar de donde vienen aquellos que no vuelven a casa, Marta. Su estómago se revolvió antes de que pudieran reaccionar. Escuchó el ruido de una puerta adelante abriéndose. Era un hombre mayor, con una barba desaliñada y ojos hundidos. Luis salió de la oficina como si nada hubiera pasado y atendió al hombre. Marta observó con horror mientras Luis sacaba otro paquete de carne sin etiqueta, esta vez entregándoselo al hombre sin decir una palabra. ¿Esto es suficiente para la semana?, preguntó el cliente con una sonrisa rota. Luis asintió y el hombre desapareció en la oscuridad de la madrugada. El corazón de Marta palpitaba con fuerza en su pecho. Todo encajaba de golpe. La carne no era carne de res, y los desaparecidos de los que a veces escuchaba hablar en las noticias locales parecía estar conectado con este lugar. No podía quedarse allí. Apenas terminó su turno, corrió hacia la salida, llevando consigo la bolsa con el trozo de carne que había escondido. Sabía que no podía regresar, no después de lo que había descubierto. Pero mientras cruzaba el estacionamiento oscuro, las luces del restaurante se apagaron de repente. Una mano fría se puso en su hombro. ¿A dónde crees que vas, Marta? La voz de Luis sonaba tranquila, pero ella sabía que no tenía escapatoria. Esa noche, en un Burger King solitario, alguien más desaparecía y la carne sin etiqueta seguiría llegando.